Vamos a compartir. Estábamos haciendo la primera pregunta. Y para repetir, entonces, ¿cuál era el contexto situacional para que quede en la grabación, chiquillo? ¿La fecha? La fecha y el tiempo, y que estamos, donde estén ustedes. Pues. Ustedes están tal vez en el comedor de su casa, a lo mejor están en el dormitorio, no sé, pues. Todo lo que relacione, y el día de hoy día, que está con solcito, ¿no es cierto? Todo eso es el contexto situacional donde nosotros estamos actualizando y leyendo es una entrevista. ¿Qué tipo de lenguaje usa, chiquillo? ¿Formal o informal? Porque es culto. A todas luces nadie va a decir que es un lenguaje inculto. Formal, ¿no? Sí, es un lenguaje formal. En general, así para los textos que ustedes también escriben, casi siempre la lengua escrita es formal, la mayoría de las veces, a menos que se escriba una obra literaria y traspase algo. Ahí podría tal vez ser el... No. El texto como... Oiga, profe, ¿el contexto cuál era? O sea, dijimos que era la astronomía en Chile, pero ¿qué más? Cuente lo otro que estaba... La astronomía en Chile y este observatorio que están instalando, ¿no es cierto? Eso es el temático. Y el situacional es lo que dijimos que en la fecha de hoy, ¿no es cierto?, en la clase de lenguaje. Todo eso. La clase virtual, la fecha de hoy, eso es la situacionalidad. Mire, ahí vamos anotando de todo, de todo. Después me dijeron que el lenguaje es formal. Es aquí un poquito larga, pero la vamos a hacer así, porque en la segunda parte la vamos a hacer más cortita. En esta vamos a hacer todo. ¿En cuál me dijeron que era formal? ¿Y qué función del lenguaje es la que predomina? Les voy a dar 3. El otro día veíamos tanto los factores como las funciones del lenguaje. Les voy a dar las más comunes. Será la función emotiva, será la función apelativa o la referencial. ¿Cuál de las 3? La referencial. Muy bien, Valentina, porque ustedes desde el principio me dijeron que era un texto informativo, ¿no es cierto? Lo identificaron y dentro del informativo la entrevista, aunque tenga preguntas, porque a veces alguien se podría confundir y decirme que es apelativo porque tiene pregunta y responde el hombre, ¿no es cierto? Pero no, es informativo porque da información sobre, porque muchas personas tal vez no tenían idea de ALMA, no tenían idea de este nuevo observatorio y ahora se están enterando. Entonces, ahí tenemos todas las condiciones. ¿Cuál es la situación? Tenemos todos los factores de la comunicación que están presentes en este texto, cuál es la función del lenguaje que predomina, qué texto es, me dijeron que era un informativo entrevista, y cuál es el lenguaje que utiliza, que me dijeron que es el formal. Todo eso es la situación comunicativa. Los factores, la función, el tipo de texto, el tipo de lenguaje, ¿ya? Todo eso. ¿Alguna duda con la pregunta 1? No. ¿No? Ya, la vamos a ir revisando en todo caso, hacia abajo, y para después ver el otro. Entonces, para recordarlo más chiquillos, las técnicas para identificar la situación comunicativa. Todo acto de comunicación involucra la interacción entre personas en un contexto dado. Como yo les dije, es comunicación de personas, pero da lo mismo. Puede ser a través de internet, en vivo, escrito, como sea, ¿no es cierto? Como sea. Y para reconocer y para identificar la situación comunicativa, realiza los siguientes pasos. Lo que hicimos nosotros. Identificar los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje. Dijimos que el emisor es quien crea y transmite el mensaje. Quien lo crea, porque ustedes saben que los periodistas muchas veces al traspasar su texto no lo hacen tal cual. No dan, porque muchas veces en la entrevista hay interrupciones y cosas, lo tienen que editar. Hay que editarle y escribir lo más importante, lo que más le interesa a la gente, etc. Luego, quien cree, y ahí la función que predomina es la expresiva.
El receptor es quien recibe el mensaje, puede ser también una familia, una comunidad o la sociedad completa. En nosotros dijimos que el receptor éramos nosotros, ¿no es cierto? En este caso somos nosotros. En el caso que lo hubiéramos encontrado en el diario, son las personas que se interesan por esos temas de astronomía. Y ahí la función es apelativa. El mensaje es lo dicho o lo escrito. La entrevista a Jesús Montorín sobre el cosmos, ¿no es cierto? El mensaje, lo que se dijo. Y la función ahí es poética, pero aquí no usamos esa función porque no está hablando bonito, sino está informando. El código lingüístico corresponde al sistema de signos común entre emisor y receptor. Yo se los digo más fácilmente para que lo recuerden. Les digo que el idioma, porque así es más fácil. Podrían ser los emoticones, podrían ser las luces, podrían ser el banderita, etc. Ahí la función es la matelingüística. El canal, que eso lo reconocen bien, la Valentina me lo reconoce al tiro, ¿no es cierto? Porque es el medio por el cual transmite el mensaje, y ahí la función es la fática, el medio por el cual. Y el otro, por eso el más larguito, ¿se dan cuenta? El contexto situacional es el entorno en donde se realiza la comunicación, temático referente al que alude el mensaje de lo que habla, marco de referencia, experiencias, prácticas y valores del individuo que le permiten interpretar y dar sentido a lo que lee. Retroalimentación es la reacción del lector, del mensaje y del receptor. Son montones de cosas que podríamos poner nosotros en el contexto, y ahí la función es referencial. Pero pusimos las que más no era más fácil de identificar, de qué de lo que hablaban y dónde lo estábamos leyendo nosotros. Y determinar la función del lenguaje que predomina, que también me la identificaron muy bien, que es la referencial. Busca y subraya, también podría buscar y subrayar señales o indicios del emisor en el texto. Aquí el emisor, nosotros lo identificamos. ¿Cuál cree usted, no sé, cuál cree que es el rol de Chile en la investigación astronómica? El emisor ocupa una función formal y lo trata de usted, ¿no es cierto? Al señor, porque lógicamente recién lo está conociendo, recién lo está viendo y tiene que ser. En general, en el periodismo se ocupa esa forma, ¿no es cierto?, del verbo en el hablar, en el de usted. Los rasgos del emisor pueden presentarse explícitamente, por ejemplo, cuando firma una noticia, ahí le puso, lo único que tuvimos fueron las iniciales. La noticia, una carta o una novela puede también corresponder a una persona, una empresa o una institución que se hace responsable de la información del texto. Para ello responde las preguntas. ¿Se señala a una persona o institución como autor del texto? En el caso que vimos, ¿se señala a quién lo escribió? ¿Se señala a la persona o institución como autor del texto? Se nombra, eso quiere decir se señala. ¿Se nombra a la persona que escribió el texto, la entrevista? Se nombra al entrevistado. Claro, al entrevistado. ¿Y al entrevistador se le nombra? ¿Hay alguna señal que indique quién lo entrevistó? Observatorio Alma. El observatorio es un telescopio, entonces no puede entrevistar. ¿Quién lo entrevistó? Ustedes lo identificaron. ¿Quién era el emisor? El Mercurio. Sí, una parte del Mercurio, pero alguien específico del Mercurio. ¿Quién escribió esto? Hay una señal chiquitita, no dice el nombre completo. Ah, el PTP. Es, muy bien. Ahí está señalado, es una marca, podrían preguntárselo, ¿se fija? ¿Quién es? Pero por eso hay que fijarse en todo, quién es el emisor, y muchos podrían ahí confundirse y poner tal vez a Jesús Monterín, pero no, pues el que lo hizo en esta entrevista fue este caballero, quien suponemos que es un periodista. Ahí está. Bien.
¿Qué pronombres usan en la conjugación de los verbos? Primera persona, yo, nosotros, segunda, el usted, ustedes. Esa segunda, el ustedes, se lo dije, ¿no es cierto? O él, ellas. ¿Hay direcciones, mención de instituciones, logos, marcas comerciales en el texto? Sí, pues, porque no en el texto, pero al final, de donde lo sacaron, dicen que es del Mercurio. Entonces también ahí tenemos un dato por el canal. Identifica y destaca las características formales del texto. Eso también lo vimos. Estas características pueden proporcionar datos sobre la situación comunicativa. Por ejemplo, indicación de fechas y lugares que permiten situar el texto en un tiempo y lugar determinado. Cuando se hizo fue ahí el no sé cuántito, como el 9 de noviembre de 2011. Pero nosotros lo estamos leyendo en el de recepción, estamos leyendo hoy día 13 de agosto. El registro de habla usado, dijimos que era culto y formal, ¿no es cierto? Pero no lo encontré tan, no sé, ustedes, no era tan difícil, o sí, era muy técnico. ¿Qué pensaron ustedes? ¿Piensa? ¿Lo puede leer cualquier persona? Sí. Sí, claro, entonces no es tan técnico. Puede decir, porque más abajo aquí nos dice que es técnico, pero yo diría que no es tan técnico, porque aquí cualquiera de nosotros, si yo se lo hubiera puesto, yo creo que con un poquito de ayuda, ustedes lo podrían haber leído. Lo podrían haber leído y en definitiva comprendido, ¿no es cierto? Comprendido, tal vez habría que haber buscado, haberlo leído 2 veces, pero sí tenía cercanía. Por eso yo creo que es culto, casi familiar. Bueno, culto ya, podríamos decir que especializado. Eso podríamos decir. Culto formal especializado porque habla sobre temas de cosmos, astronomía, etc. Para establecer rasgos del emisor, del texto y del tipo de lectores a los que se dirige. Jóvenes, adultos, profesionales, niños, mujeres y comerciantes, entre otros. A ver, ¿de qué edad podría leer alguien ese texto? ¿Se lo pueden imaginar? Lo podría leer un niño de 5 años, porque hay niños de 5 años que leen. Sí. ¿Lo entendería? No, no puede ser porque igual tiene palabras más complicadas. Sí. ¿De qué edad más o menos? De los 10 Como para de arriba. los 14, Sí, 13. de los 10, 12, 14, de ahí como está, pero yo creo que incluso más chiquitos que ustedes lo pueden leer, pero no tan chiquititos, no como de 7, 8, no creo, aunque saben leer, pues. Si saben leer, si hay niños que aprenden a leer a los 4 ya te La leen. cosa es que no comprenden. Claro, pues no comprenden, saben decodificar las palabras y los textos obviamente tienen que ser frases más cortitas, todo eso, y aquí ya es un texto totalmente desarrollado. O quizá el tema les parece como muy extraño. Claro, pues, es muy extraño y puede que a alguno le interese, porque también ahí, el otro día estaba viendo la entrevista a este astrónomo que es muy pedagógico él y muy cercano de José Massa, que él ha hecho libros de astronomía para niños, pues, donde que les interesa, porque hay veces que los niños les llama la atención y preguntan, ¿y dónde están las estrellas? ¿Qué es lo que es el sol? ¿Qué, no es cierto, las nubes, etcétera? Preguntan sobre esas cosas y él ha creado 2 libros que son con harta imágenes, ¿no es cierto? Principalmente y con un lenguaje muy apropiado para niños menores de 10 años que pueden también acercarse a la astronomía. Ya, un datito. Soporte en el que aparece publicado. También salió, porque vimos que era el Mercurio. No vamos a sacar eso porque capaz que después nos falta. Y determina los posibles lectores. Eso lo vimos, ¿no es cierto? ¿Quiénes podían ser? Eso. Y por último, describe la situación comunicativa del texto. ¿Qué es lo que hay? Que nosotros lo hicimos paso por paso, identificando factores, identificando función, identificando el tipo de texto, el lenguaje, etcétera. Cada uno de ellos, pero uno lo puede hacer, nos van a mostrar aquí, como un discurso completo. Pero si ustedes, como estamos reconociendo esta estrategia, lo podríamos hacer paso a paso, pero en este segundo texto lo vamos a hacer así paso a paso y después completo. Entonces, él identifica los factores de la comunicación y la función. Aquí lo identificamos. El emisor era autor, que solamente tenía el PTP y el consorcio del Mercurio. Él es un periodista del Mercurio. Eso lo identificamos. El receptor es el lector. Mira, aquí hablan de 10
años, 10 años, pero algunos pueden ser de 12, o otro más, muy, muy avanzado, podría ser un poquito más chico, en temáticas interesadas en temáticas vinculadas a la astronomía, al norte de Chile, a los avances científicos y tecnológicos. El mensaje, el enunciado, una entrevista, eso, es la entrevista, es el tipo de texto que ustedes leen. Puede ser una noticia, una receta, un informe, como vimos, una reseña de una película, etc. El código lingüístico, hoy día el español o lengua castellana, de las dos maneras está bien. Y el contexto de la función profesional, situacional en Chile, en cualquier lugar que se pueda leer. Nosotros lo estábamos leyendo hoy día 13 en la clase de lenguaje, y el temático es Jesús refiriéndose al observatorio ALMA. Si ustedes me pusieron al cómo a la astronomía, también está bien, ¿ya? También está bien porque identificaron ¿no es cierto?, de qué se hablaba, del tema, ¿no es cierto? El tema, eso lo tenían muy clarito. Después las funciones que predominan, la apelativa, por eso les dije que podría confundir, pero la que predomina es la referencial. La función es la referencial. Porque aquí dicen que es apelativa, porque siempre que hay preguntas, debería estar la apelativa. Pregunta-respuesta. ¿Ya? Como yo les decía cuando les preguntaba por la hora. ¿Qué hora es? Ahí tenemos preguntas. Podría estar la pregunta. Siempre que hay preguntas, está la apelativa. Pero predomina la referencial porque solamente hay dos preguntas. Y hay muchas más líneas que son información. Muchas más líneas. Y busca y subraya las señas o indicios del emisor. ¿Se señala a una persona o institución como autor del texto? Sí. El PTP y abajito del Mercurio. Por eso es tan importante, chiquillos, que ustedes nunca dejen de leer esa cosita que está al final, sobre todo para las pruebas y eso, jóvenes, que todas estas pruebas que están instauradas, que les van a poner varias veces en estos 3 años, 2 años y medio que les quedan de clase, varias veces van a tener pruebas de ese tipo y tienen que leer abajito quién es el autor, de dónde lo sacaron, etcétera, porque muchas veces hay preguntas que se refieren a eso, ¿ya? Que ahí está la respuesta. ¿Qué pronombre usan en la conjugación de los verbos? Primera persona del singular en la respuesta a las preguntas, como el usted. Tercera persona del singular, el autor se refiere al filósofo entrevistado. Y segunda persona del singular cuando le hace preguntas. ¿Hay direcciones de instituciones o logos o marcas comerciales en efecto? Sí, se menciona al Mercurio. Y aquí también dice que se mencionan instituciones a los proyectos, ¿no es cierto?, porque están los europeos, los asiáticos y el norteamericano, sin nombrarlo específicamente a cada uno. Identifica y destaca las características formales del texto. ¿Cuándo fue hecho? El 13 de noviembre, ustedes se lo vieron abajito, del 2011, en una entrevista en la conferencia principal durante los actos realizados para celebrar la visita de diversas personalidades al nuevo observatorio ALMA, ubicado cerca de San Pedro de Atacama. Eso está más arriba, ¿no es cierto? Eso está como en la segunda región. Segunda región, no en la cuarta, en la segunda. Y lo que pasa es que todo el norte pero tiene que tener alturas, tiene que tener cerros para poder ver los cielos despejados y mirar ahí hacia el exterior. Y ahí en el San Pedro de Atacama es arriba, y también el observatorio del Cerro Paraná. El registro de área formal, técnico de divulgación. Espero que ustedes me pongan que es formal, yo creo que está bien. Y que es especializado porque habla un poquito de astronomía, y quienes lo van a leer son esas personas que se interesan sobre ese tema. ¿Cuál es el soporte que aparece? El Mercurio, versión electrónica, también lo identificaron. Determina los posibles lectores. Los posibles lectores se dirigen a lectores interesados en la astronomía, la ciencia y la tecnología, la imagen país y la sociedad. Todos esos lectores que le interesan esos temas. Hoy día a lo mejor a uno de ustedes no le interesa ninguno de esos temas, pero como estamos en la clase de lenguaje, hay que leerlo y también entenderlo, porque ustedes tienen que estar ¿no es cierto?, preparados y con las herramientas para leer cualquier tipo de texto. Y describe la situación comunicativa, que eso es en definitiva lo que tenemos que lograr hacer, chiquillos. Después de identificar
todo lo anterior, factores, funciones, tipo de lenguaje, dónde estaba el texto, las formas verbales, todo eso, después de identificar todo eso, podríamos decir, esta podría ser la respuesta, pero después de muy avanzado, que podrían haber puesto en la primera que hicimos, que es una entrevista de divulgación científica realizada con motivo de la visita a Chile de Jesús Mosterín, filósofo de la ciencia invitado a la conferencia central del acto de inauguración del Observatorio ALMA. Es una entrevista de divulgación científica. Ustedes podríamos haber dicho lo primero, que es una entrevista que le hace un periodista porque inauguran un observatorio, ¿no es cierto?, nuevo, que es ALMA en una conferencia. Lo podrían haber dicho de esa manera, para, ahí uno dice todo como resumido, ¿ya? Todo resumido para decir cuál es la situación, pero si lo hacen paso a paso, también están refiriéndose a la situación comunicativa. No están haciendo otra cosa. Están refiriéndose a la situación comunicativa. Entonces, la síntesis. Para identificar la situación comunicativa, primero es necesario reconocer, ¿no? Aquí lo dice, los factores de la comunicación y las funciones del lenguaje presentes en el texto leído. Luego se debe localizar al emisor del texto. A continuación, se revisa la estructura formal, se determina el lector potencial y finalmente se describe la situación comunicativa. Hay que hacer todos esos pasos, que lo vamos a hacer en este segundo texto. Yo les digo que lo copien, son solo 3 líneas, el resto solo me pueden anotar las respuestas, ni siquiera, pero no es tan difícil anotar, chiquillos, las preguntas para que quede mejor contextualizado, ¿ya? Queda más ordenadito y sabemos de qué están hablando. Entonces, por eso, no es, mira, la pregunta la hacen en menos de una línea. Entonces, pueden anotar la pregunta y la respuesta y son solo 4 preguntas, entonces no es tanto, ¿ya? Para que anoten pregunta y respuesta, para que esté en una hoja, hacen todo esto. Y lo que tenemos que hacer nosotros es leer este segundo texto, que se llama editorial. Y la editorial, ¿alguien sabe lo que es una editorial? ¿Alguien ha escuchado esa palabra editorial? Creo que es lo que publican los libros, ¿o no? Bueno, pero algo con los libros tiene que ver. Claro, por ahí puede haber Es como que lo editan y lo arreglan Claro, que el editar, para que queden buenos. sí, el editar es eso que me dices tú, que el arreglar, ordenar, poner, sacar, ¿ya? Eso es el editar. Pero la editorial tiene que ver con un texto, principalmente con un texto escrito, pero todo, los canales de televisión, las revistas, los libros. Ah, sí, en los canales lo he escuchado. Sí, en los canales, la línea editorial, ¿ya? Significa cuál es la opinión, cuál es el punto de vista, cuál es, qué es lo que van a comunicar, ¿no es cierto?, en los canales. Por ejemplo, antiguamente, o hoy día también, se decía que el Canal 13 tenía una línea editorial que iba por el lado para los, tenía toda su programación para el nivel alto de la sociedad, ¿ya? El Canal 13. Televisión Nacional, que es como pública, debería ser para todo el público. Y Chilevisión debería ser a los que les gusta más como estas cuestiones de asesinato, así como más cruentas, una cosa así. Son las líneas editoriales que tiene cada canal, las radios también las tienen, y los diarios, principalmente porque ustedes saben que el primer medio, medio masivo de comunicación que apareció fue el diario. Y al mismo tiempo de diario, revistas, folletos, boletines, etcétera, todos ellos tienen una editorial, que es una primera parte en medio masivo de comunicación, un primer artículo, un primer texto que le ponen ahí editorial. A veces va con el título, otras veces ni siquiera le ponen editorial. A veces ni siquiera, pero esta es la primera parte, y en donde el director del diario o un periodista importante que tiene un cargo importante en el diario o en la revista o en el otro formato, dice
habla sobre un tema importante, contingente, actual. Por ejemplo, los diarios hoy día, la mayoría, las editoriales han hablado de las votaciones que van a haber en Chile, de la pandemia, de ayudas que necesita la población, etc. La mayoría tiene que hablar de algo contingente y una opinión y de lo que pasa de eso. En este caso, tenemos una editorial que también pero es mucho más específica, porque si miramos abajo, como le digo, aquí es cortito, tiene 4 párrafos nomás, y está en, hoy tengo, no sé cómo sacar, pero es que de pronto se me llena el computador con unos virus. A nadie le pasa, chiquillo, que no use computador, que le llegan publicidades cuando están en internet. A nadie se le junta publicidad, que están en claro, en la parte inferior del computador, y me pone de todo, y muchas fake news que son, por ejemplo, que Piñera se murió, que un artista se murió, cosas así. Yo sé que parece que es un virus, es un virus que lo tengo instalado, que de repente me mata, ya. Pero era un detalle, chicos. Esto lo hizo José Retamales, que es director nacional del Instituto Antártico Chileno, y lo hizo en un boletín, porque ellos, como ustedes saben, que la Antártica tiene que cuidarse, y los chilenos tenemos un pedacito de Antártica que tienen otros países también, y principalmente la Antártica. ¿Quiénes van a la Antártica principalmente, chiquillos? ¿Qué Los personas científicos, ¿Ah? científicos y investigadores y cosas así. Sí, sí. Y este caballero es así. Pero ¿quién también? Va mucho. Que ustedes deben conocer a alguien que tiene esa profesión. Uy, no, ya nos vamos rápido mejor. Ya, no le pregunto. Los marinos, ¿ya? Los marinos, ¿por qué hay que cuidar? Y ustedes no sé si han conocido algún marino que ha estado un año en la Antártica y ahí reciben un bono más porque las condiciones son difíciles, y Hay gente que le pagan por ir a lugares así sí, extremos. claro, pues le dan más dinero porque no vaya a tener todo lo que tiene acá, pues. No puede salir a comprar, no puede, ¿no es cierto? Los días están horribles, tiene que estar encerrado, un frío extremo, entonces tiene que ir, y para cuidar, pues, porque alguien se lo podría tomar, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a leer yo nomás porque si no, no vamos a alcanzar. Editorial. Hace una semana presentamos el Programa Nacional de Ciencia Antártica 2011. Los resultados, no es que de nuevo, ya. Los resultados están a la vista. Se recibieron un total de 55 propuestas a los 6 programas de fondos concursables abiertos del 2010, de los cuales resultaron aprobadas, con lo cual habrá 52 proyectos en ejecución durante el 2011, el mayor número de proyectos antárticos en 47 años de actividad polar chilena. Sin duda, un broche de oro blanco para la celebración del bicentenario de la independencia de Chile. Aquí se habla, este caballero como director nacional, de que se están hablando de proyectos, de cosas que van a hacer, ¿no es cierto? Fondos concursables, cosas que van a hacer ahí en la Antártica. El segundo párrafo. El nuestro es un programa abierto al mundo, ampliando constantemente su vínculo con otros programas antárticos, enriqueciendo la ciencia que hacemos con otros puntos de vista, optimizando el uso de los recursos que los países tienen en la Antártica. En esta temporada participarán investigadores de 13 países, gracias a que el 51% de los proyectos del Programa Nacional de Ciencia Antártica tiene colaboradores extranjeros. Como lo mismo que decíamos en el texto anterior, chiquillo, Chile no tiene tantos científicos, entonces se tiene que valer
de muchos otros que vienen de otros países para hacer proyectos que valgan la pena y que tengan algún impacto. El tercero, son cifras que hablan de un crecimiento sostenido basado en principios precisos, apoyar proyectos de calidad, evaluados internacionalmente por pares relacionadas con claras líneas de investigación. Investigan cosas que nos pueden ayudar mucho. A 100 años de la conquista del Polo Sur, no veo nada. Scott y Amundsen, la historia austral y polar sigue teniendo el encanto de la aventura, de la porfiada batalla por conocer lo... No puedo subir. Por el conocimiento de lo no visto y de lo no explorado, de lo no visto y lo no explorado. José Retamales Espinosa, director nacional del Instituto Nacional, y eso está en el Boletín Chileno Antártico, www.inach Santiago, consultado el 21 de noviembre del 2011, parece, ¿no es cierto? Porque no ve. Vamos, ahí rapidito para que nos quede si nos falta chiquillos, si nos quedamos cortos con van a tener que instalarse de nuevo para poder pasar la lista, ¿ya? Porque no la tengo. Ya, entonces vamos nombrando a ver para que alcancemos. Los 6 factores de la comunicación. Y esto ya está en el Boletín Chileno Antártico, www.cl, Santiago, del 21 de noviembre del 2011. Un fragmento. ¿Quién es el emisor del texto, chiquillos? ¿Quién escribió este texto? José Retamales. Muy bien, el emisor. ¿Quién es el receptor? ¿Nosotros? Todos nosotros. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué hicimos con el texto? Leerlo. Somos Leerlo. gente. Todos los lectores, ¿no es cierto? El receptor. ¿Cuál es el mensaje? El título, chiquillo. Editorial. La editorial. O sea, sí, de lo que hablaron de los programas que están haciendo en la Antártica. De la editorial, ¿no es cierto?, de la Antártica. Pueden poner así, que sí, para que sea más específico. ¿Cuál es el código? ¿cuál es que era el código? Ahí búsquelo, a ver, arriba lo pusieron, si lo tienen ahí en el cuaderno. Español. El español. ¿Cuál es el canal? La página que sale ahí. Exacto. ¿Cuál es? www.inach. INACH, ¿no es cierto? En el Boletín Chileno Antártico en www.inach, ¿no es cierto? Ese es el canal. ¿Y el contexto? ¿Cuál será? El referente, el contexto. ¿La fecha de hoy día? La fecha de hoy día. Ese es el situacional. Nosotros hoy día 13 de agosto, en la casita. Y el temático, ¿de qué hablan? Si arriba hablaban del cosmos y del universo, aquí ¿de qué hablan? De la Antártida y eso. Claro, de la Antártica y de los programas, ¿ya? De lo que están haciendo, la investigación. Ahí, de la Antártica y la investigación. Ahí tenemos todas las funciones. Después, indica cuál es la función del lenguaje que predomina en este texto. ¿Cuál es la función del lenguaje, chiquillos? Que predomina. Doy 3 opciones. Las principales, pues, la emotiva, la apelativa o la referencial. De nuevo la referencial, ¿o no? Exacto, de nuevo la referencial, porque este es un texto, igual como me dijeron antes, informativo, lo único que es una editorial. ¿No ves? Aquí tenemos otro más
que es, si bien hay opinión, porque dice, el otro es un programa, habla del programa que está haciendo él, del punto de vista, etcétera. Dicen que, aquí dice, la aventura de la porfía. Aquí hay una opinión de él, pero igual está informando. Principalmente está informando sobre los programas. Y por último, describe la situación comunicativa. ¿Qué tipo de texto es? A ver si lo hacemos. ¿Qué tipo de texto es este? Informativo. Es un texto informativo, y dentro de lo informativo, ¿cuál es? Referencial. Esa es la función. Em, Esa es la función. ¿Qué tipo? Porque decíamos que podían haber noticias, podían haber un boleto. ¿Qué es este? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos leyendo? ¿Es una? Lo dice el título. editorial. Es un texto, ya, entonces aquí lo podemos ir diciendo así. Es un texto informativo, una editorial que habla de qué. De las investigaciones en la Antártida. Exacto, que habla de las investigaciones en la Antártica por el director, lo ponemos al final, por el director del Instituto Chileno, José Retamales. Y ahí tendríamos la situación comunicativa. ¿Alguna duda, chiquillos? A ver si alcanzo a pasar la lista. Vamos, ¿alguna duda? Cristian Ampuero, díganme presente. Voy a dejar de compartir, ¿ya? A ver si rapidito lo puedo. Oye, y re poquito. Ya, Cristian Ampuero no está, el Gabriel Ampuero tampoco lo veo, porque recién parece que me llegó un mensaje de Danaya Arancibia. Se nos va ahí, chiquillo. Danay, ¿no? Krishna, Armijo, ¿no? Francisco Bernales, pues se nos va ahí. Paz Bravo, ¿no? Elías Castillo, sí, ahí lo veo. profesora. Renato, también lo vi al Renato. Presente. Daniela Cortés, Daniela, no. Michael, no. Valentín Espinosa. Profe, está. se le quedó pegado, dijo mi nombre. ¿Quién? La Daniela. Ah, ahí estás, Daniela Cortés. Ya, ahí estás. Isnar, la vi al principio. La Krishna también la vi. La Danae Galvez. No la veo.